Oremos al Espíritu Santo, pidámosle su luz, su fuerza, su presencia, para hacer esta lectura de la palabra de Dios. Tomamos los textos del 30º domingo del tiempo ordinario para el día 27 de octubre. Tenemos 3 lecturas. Vamos a escucharlas, hacemos un comentario de ellas en torno a un tema central que va a ser el tema, una vez más, de la oración. Tomamos la primera lectura, está tomada del libro del Eclesiástico, este libro de Jesús Vencerá, en el capítulo 35, los versículos 12 a 14 y 16 a 18. Dice el texto: el Señor es un Dios justo y no hace discriminaciones. No favorece a nadie con perjuicio del débil, sino que escucha las súplicas de quien es agraviado. No desatiende el gemido de un huérfano ni el continuo lamento de una viuda. Los afligidos alcanzan el favor de Dios y sus ruegos llegan hasta el cielo. La oración del humilde traspasa las nubes y no descansa hasta llegar a Dios. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende y como justo juez restablece la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este juez, este sabio que escribe estas palabras, toma del contexto en que él vive esta enseñanza para la vida práctica de todo judío. Los sabios eran maestros de la vida. Los sabios eran aquellos que invocaban la sabiduría divina para enseñar a los judíos a vivir una vida recta frente a Dios, frente al prójimo, frente a sí mismos. Por los sabios desfila toda la vida, el trabajo, la familia, las ocupaciones, las horas tristes, las horas bellas, todo lo que concierne el tejido del hombre, visto desde la mirada de Dios. Un sabio es aquel que sabe vivir la vida con toda responsabilidad, con alegría, en medio de las dificultades, sabiéndose en las manos de Dios. Aquí, este sabio nos enseña la oración. Es un texto que tenemos que meditar bien. Podemos observar algunas partes de ese texto. En primer lugar, se dirige a un Dios justo. ¿Justo en qué sentido? Que tiene la justicia, pero no una justicia vengadora, sino una justicia santificadora, una justicia que escucha, justicia divina que se confunde con la misma santidad de Dios. Dios escucha, es un Dios que oye al hombre, es un Dios que está atento al gemido del hombre. Es un juez a quien es imposible engañar, un juez que conoce toda nuestra entraña. Tenemos algunas dimensiones de la oración en ese texto que escuchamos. ¿Quiénes oran? Si lo volviéramos a leer, encontraremos ahí al débil, a aquel que es agraviado.
al huérfano, a la viuda, a los afligidos, a los humildes, al que no desiste, al que persevera. Esos son los orantes. ¿Qué traen? Traen su vida a Dios, la exponen ante Él. De parte de Dios mismo, igualmente tenemos ahí las actitudes divinas. Es un juez justo, no hace discriminaciones. O sea, no oye a unos y no se cierra a otros. No favorece a uno con perjuicio de otro. Escucha sin cesar. No desatiende. Es el encuentro entre el hombre que trae su debilidad, sus circunstancias, y Dios, que está atento como Padre a escucharlas. Se nos describe igualmente la oración, con algunos calificativos. Es como una oración viva, una oración que sale, que penetra, que llega hasta el cielo, que traspasa las nubes, que no descansa hasta llegar al corazón de Dios. Es hermosa esa presentación de la oración que nos trae este texto. Nos trae una gran enseñanza. Cuando vamos a orar, ¿qué traemos? ¿Qué le traemos a Dios? ¿Regalos? No los necesita, no los pide. Le traemos nuestra persona, con todo lo que ella vive, necesidades, súplicas humildes. Le llevamos no nuestros méritos, no vamos a presentar méritos, no vamos a presentar exigencias, simplemente a hablarle a Dios de lo que somos. Así se hacen los orantes, así eran los orantes de ese Antiguo Testamento, de ese siglo II antes de Cristo, marcado por crisis grandes como la crisis macabea. Este es un ejemplo de cómo se ora, de cómo se llega a Dios. Podemos pasar de una vez a la lectura del Santo Evangelio. Está tomado de San Lucas, en el capítulo 18, los versículos 9 a 14. Es un texto que conocemos muy bien, lo hemos escuchado muchas veces. Quizás lo hemos interpretado también. Quizás no nos hemos confrontado con él. ¿Qué dice el texto de San Lucas? A propósito de algunos que se sienten seguros de sí mismos por creerse a paz y salvo con Dios y desprecian a los demás, dijo Jesús esta parábola. Se nos ha descrito ahí aquellos que se presentan así a la oración, de una manera fuerte, dura, una manera que cuestiona lo profundo del corazón. Es el contexto en que Jesús habla. No habla de una manera meramente teórica. Sus ojos observan al hombre. En el templo, seguramente él fue testigo de estas oraciones. Los judíos subían varias veces al día al templo a orar. En los Hechos de los Apóstoles todavía se recuerda que incluso después de la resurrección de Cristo, los apóstoles iban en la tarde, a esa hora de la media tarde, esa hora que se conserva todavía
en la oración oficial de la iglesia con el nombre de nona. Esto es la hora de la hora novena, y la hora novena era las 3 de la tarde. Así pues, Jesús saca de la realidad esta parábola. No la inventa, simplemente hace una lectura de lo que ve y hace una parábola con esa lectura de lo que él ve. Dijo pues Jesús: una vez subieron al templo 2 hombres a orar. Uno era un fariseo y el otro un recaudador. La Biblia lo llama publicano. El fariseo se puso aparte y empezó a orar así: oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás, ladrones, desleales, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que tengo. En cambio, el recaudador se quedó atrás y ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de este pecador. Pues bien, les digo que al volver a su casa, el que estaba a paz y salvo con Dios era el publicano y no el fariseo. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos presenta, digo, 2 orantes. Eran 2 personajes comunes y corrientes en su mundo. Había fariseos, había publicanos. Los fariseos pasaban por ser observantes, exquisitos de la ley. Querían cumplir todo, incluso exagerar. Cuando el publicano dice: ayuno 2 veces por semana, está diciendo que si lo que estaba obligado a hacer era una vez, él no se contentaba con eso, sino que ayunaba incluso 2 veces. Estaba por consiguiente abundante, sobrepasado del límite. Cuando dice que paga el diezmo de todo, hasta de lo más pequeño, cuando dice eso, también él mismo apunta que cumple minuciosamente la ley. Es un hombre a quien Dios debe felicitar y va a buscar la felicitación de Dios, va a buscar la aprobación divina y no la encuentra. Actitudes podemos observar. 2 hombres subieron al templo a orar, dice Jesús. Representan la humanidad. Representan 2 clases de hombres. El hombre soberbio, el hombre suficiente, el hombre que se cree mejor que los demás, el hombre que desprecia a los demás, el que mira a los demás hacia abajo porque cree estar muy por encima de ellos, el que se compara con los demás. Ese que se compara con los demás es precisamente el fariseo. Su medida para compararse, para medir su actitud frente a Dios,
no es exactamente la ley de Dios y lo que pide, no es el amor de Dios y del prójimo, es su persona, su egoísmo, su vanidad. Se cree aquel que es bueno. Diríamos, no necesita de Dios, cree que Dios necesita de él. Va al templo a decirle a Dios lo que hace, todo lo bueno que hace. Va a Dios a presentar su hoja de vida intachable. Va a Dios simplemente a decirle que Él es bueno. Dios no parece tener parte en la vida de ese hombre. Él quiere que Dios sea un espectador de su vida, un espectador admirado de su vida. ¿Será raro encontrar personas así? No, las encontramos, soberbias y suficientes, que se creen con el derecho a juzgar a todos los demás. Se creen jueces de todos, esos que no miran a su corazón, que no miran su interior, esos que no descubren el mal que hay en ellos, lo radical que hay en ellos, esos que creen que abundan solamente en bien, esos que dicen yo soy esto y aquello, yo hago esto y aquello. Pero Dios los conoce. Dios conoce muy bien el corazón del hombre. El texto dice que estaba erguido allá de pie, muy soberbio, muy para que lo vieran, hablando en voz alta para ser escuchado. Digo, y este no es invento solamente de Jesús. Esas cosas existían, esas cosas existen. De eso estamos tentados todos de ser así. Sobre todo en ciertos aspectos de la vida. Cuando hacemos pública profesión de fe, cuando tomamos conciencia de lo que somos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos consagrados, personas muy atentas a movimientos, y los que van a hacer siempre retiros y todo lo demás. Todo eso lo deben hacer. No vamos a decir que no lo hagan. Únicamente lo que Dios quiere es que eso no sea una carta de recomendación ante Él. Que lo que le traigamos a Él es un corazón de pobre para ser llenado por Él. No un corazón rebosante de vanidad, sino un corazón vacío para que Dios lo llene. Como el corazón del publicano, el recaudador que dice este texto. Lo llama así porque los publicanos eran recaudadores de impuestos. Había una manera muy especial de colectar impuestos en la época. Una persona se presentaba ante la autoridad y compraba un impuesto. Esto es, calculaba un impuesto cualquiera que fuera, por ejemplo, para hacer una comparación con nuestro mundo. No existía en la época quizás el impuesto de la renta. ¿Cuánto le entra a una economía por el impuesto de la renta? Tanto. Y entonces él se comprometía a pagarle al Estado lo que el Estado quería recibir por eso. Pero él recogía ese impuesto y claro está, hacía lo posible por ganar más, porque la ganancia, lo que más recogiera, era su ganancia. Y a través de eso
Por una parte se enriquecían, por otra parte eran injustos, sin entrañas, para recolectar esos impuestos. Por eso eran mal mirados, por eso tenían poca imagen, pésima imagen incluso en la sociedad. Eran temidos, no aprobados, eran considerados así por consiguiente casi que enemigos de toda la sociedad. Vale la pena decir que cuando Jesús escogió uno de sus discípulos, se fijó en un publicano, Mateo, lo llamó. No se preguntó si tenía buena imagen ante los demás, lo llamó para que se uniera a él. Esa unión con él cambió su corazón. Dejó de ser publicano injusto y se hizo evangelizador y evangelista. Lo mismo más tarde, este mismo evangelio nos va a contar el encuentro de Jesús con uno famoso publicano, Zaqueo, rico. Va a entrar a su casa, va a cambiar su corazón. Así pues, se presenta al templo uno de estos llamado el recaudador. Ese llamado el recaudador no tiene como el fariseo cosas para presentarle a Dios, para traerle. No tiene una hoja de vida llena de méritos. Quizás podía tener algunos. No tiene tampoco de ninguna manera una condición social para presentar ante Dios. El fariseo decía, te doy gracias, porque no soy como los demás. Decía, no soy ladrón, no soy un desleal, no soy adúltero. El publicano podía hacer todas esas cosas. Era ladrón. De lo demás, tal vez, quizás también. Pero no va a decir eso. Yo soy esto o aquello. Simplemente se presenta ante Dios como es su persona, su realidad, su profunda realidad. Y le dice al Señor esta frase que ha quedado en la historia como la gran oración del hombre pobre que se presenta ante Dios. Esa gran oración que dice, sin más, oh Dios, ten compasión de este pecador. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Hay un libro que es muy corriente en los últimos años. Se llama El peregrino ruso. Un hombre histórico que quiso llevar a cabo la recomendación del Señor de orar siempre. Inventó este método de oración que se llama la oración de Jesús y que consiste en repetir indefinidamente, siempre, incansablemente, esta frase, repetirla en el corazón. Oh Dios, compadécete de mí, que soy pecador. No es más. ¿Qué dice Dios? Dios también tiene una palabra para decir. El fariseo ha dicho su palabra. No ha pedido perdón. No ha pedido nada. Le ha traído a Dios lo que Él es. Quiere que Dios lo felicite. No necesita de Dios en la vida. Dios necesita de Él. Eso pretende Él. Por otra parte, hemos escuchado al publicano una simple frase
que sale del corazón y revela su profundidad. Soy pecador. Vengo porque soy pecador. Y vengo a pedir misericordia, a pedir compasión, amor de Padre, tierno amor de Padre. Y lo encuentra. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la consecuencia que Dios saca de esto? ¿Cuál es su palabra? ¿Cuál es su juicio? Les digo que al volver a casa, uno de ellos estaba reconciliado, perdonado, cambiado, distinto, profundamente distinto. Y ese tal era el publicano. De ese publicano Dios hizo un hombre convertido. De ese publicano Dios hizo un hombre verdaderamente fiel. Lo llenó de su amor, de su gracia. Tenía el corazón vacío, vacío de soberbia y de vanidad, donde Dios podía entrar. Este volvió a su casa reconciliado. El fariseo, en cambio, volvió quizás peor de lo que llegó al templo. Añadió una vez más, diríamos, un pecado a lo que era, el de la vanidad y la soberbia ante Dios. No salió justificado, no salió cambiado, no salió transformado, salió empecinado en su camino. Y el Señor saca la conclusión con estas palabras que quizás nosotros no te entendemos bien. El que se enaltece, el que por consiguiente se encumbra en la vida, ese encuentra la humillación, o sea, la caída. El que cae de más alto cae más duro, peor. Y en cambio, el que se humilla, el que se presenta tal como ese es enaltecido, ese encuentra el camino de Dios y es amado por Dios. Esa es la gran realidad. Lo que nos pide este texto, por consiguiente, es aprender a orar. Tenemos el ejemplo de uno de esos orantes que fue fariseo y cambió totalmente su vida, San Pablo, en la carta que se recuerda de él, escrita a Timoteo. Habla de su vida, de la realidad de su vida, de lo que él fue, de lo que él llegó a ser. Incluso transmite el consejo de su vida a los demás. Le escribe a su discípulo para decirle cómo debe ser, cómo debe actuar en la iglesia, cómo actúa un hombre verdaderamente tal como cristiano. Ya un hombre que no confía en sí mismo. Dice, pero me asistió el Señor, me dio fuerzas para que por mí llegue a término la predicación del Evangelio. Ya no es el fariseo que confía en su fuerza y su poder, es aquel que se entrega a Dios para que Dios actúe en él. Esta historia es mi historia, diría Dolores Alexander al leer esta página. O sea, ahí estamos representados nosotros. En nosotros, en nuestro corazón, llevamos siempre un fariseo y también llevamos un publicano. Los dos están presentes en nuestra propia vida. No hay unos fariseos y otros publicanos. Todos tenemos esas dos realidades en nuestra propia experiencia. Alguno decía, en nuestro corazón, en el corazón de todo hombre, se agazapa un fariseo. ¿Por qué? Porque muchas veces
buscamos vanidosamente alabarnos, presentarnos mejores, ser bien considerados, alegar méritos, todo lo que quisiéramos hacer, incluso ante Dios. La sociedad nos va engañando en esto. Hoy en día, claro está, ustedes lo saben muy bien. Una persona que quiere encontrar un puesto presenta una hoja de vida y en ella abundan virtudes y cualidades. Defectos, ninguno. Quizás algún defecto cerraría el camino, pero los defectos existen. Y entonces tenemos la tentación vanidosa de presentarnos más de lo que somos. Tenemos cualidades, no las neguemos. Pongámoslas todas, con toda la fuerza, al servicio de Dios y de los hermanos. Tenemos por consiguiente valores grandes en la vida. Son don de Dios, no para la soberbia, sino para el servicio. Así es como Dios nos quiere. No neguemos lo que Dios nos ha dado. Presentémoslo, usémoslo lo más profundamente que podamos, exprimámoslo en el servicio de Dios y de los hermanos. Pero también en nosotros hay y debe haber un pecador que reconoce su verdad y la lleva a Dios. Esta oración trae ese grito de verdad que debe nacer del corazón de todo hombre. Humildemente, decirle a Dios: he faltado contra ti, contra los hermanos. Soy pecador, necesito tu perdón, tu reconciliación. Necesito el perdón de mis hermanos también y ser considerado hermano por ellos. Qué hermosa lectura la que nos trae este domingo y qué práctica para nuestra vida, para vivir una verdadera vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. Démosle gracias al Señor por las gracias que nos dispensa en esta consideración, en esta lectura de su palabra, y digámosle que obre siempre en nosotros y que mantenga siempre viva en nosotros esta condición de hombre necesitado del perdón divino, abierto a la misericordia, pero comprometido a fondo, como Dios quiere, con Dios, con los hermanos, con el mundo que lo necesita. Queremos, Señor Jesús, que vivas y reines entre nosotros. Nos bendiga con su Hijo, La Santísima Virgen María. Amén. De mis cosas, quiero llenarme de ti. En tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil, mas tú me quieres así. Yo te bendigo y te alabo. Padre, en mi debilidad,
fuerza, amas al hombre sencillo, le das tu paz y pereza.